Hola, soy Josué y en este video vamos a continuar con el verbo to be en pasado, pero ahora en negativo y contracciones, que hace unas clases también vimos el verbo to be, pero en presente, en negativo y contracciones, ahora en el pasado. En la clase pasada vimos que el I was, ¿verdad? Era para decir yo era o yo estaba, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del negativo, es agregar la palabra no. Es decir, como digo, yo no era o yo no estaba. En el español agregamos no, en el inglés agregamos not, N-O-T. Y no va aquí, sino aquí. I was not. Y vimos que en el caso de you, para decir tú eras o tú estabas, era you were, ¿verdad? Este era tú eras o tú estabas. Ahora lo voy a poner recordando todos y luego ya le agregamos el not. Vimos que era he was para decir él era o él estaba. Vimos que era she was también para decir ella era o ella estaba. Vimos que era it was también para decir eso era o eso estaba. Y vimos que era un were para decir nosotros éramos o nosotros estábamos. Y vimos que era they were para decir que ellos eran o ellos estaban. Eso fue lo que vimos la clase pasada, por eso lo he puesto rápido. Aquí, ¿qué es lo nuevo? Va a ser lo nuevo el negativo y las contracciones. Negativo es solamente agregar la palabra no, que es lo que habíamos hecho al inicio. I was not, para decir yo no era o yo no estaba. Es decir, que para decir tú no eras o tú no estabas, igualito se agrega el not. Y en todos, solamente se agrega el no al final. Sería you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, they were not. Simplemente se agrega el not al final y ya está. Eso es bastante fácil en el inglés. Eso es para decir, agregarle el no, ¿no? Es decir, he was not sería el no era o el no estaba. Le agregamos el not. She was not sería ella no era o ella no estaba. It was not sería eso no era o eso no estaba, porque le agregamos el not. We were not sería nosotros no éramos o nosotros no estábamos. They were not sería ellos no eran, ellos no estaban. En español se agrega el no en medio del de el pronombre y el estar. En el inglés se agrega not, pero no en el medio, sino al final. I was not, you were not, para todos. Esa solamente sería la parte de en cuanto a lo que respecta al negativo. Y las contracciones es lo que vimos también en el presente, que se podía contraer, luego le poníamos una comita arriba. En el presente sí habían dos, es decir, se podía contraer, para que me entiendan, en el presente era you are not, ¿verdad? Se podría, por ejemplo, contraer estos dos como you are, you're not, o se podía contraer los dos de acá, es decir, como aren't, ¿no? You aren't. Vean esas dos formas. Aquí, en el pasado, no se puede contraer los dos primeros, en ninguno. Solamente se puede contraer los dos últimos. Es decir, no se puede así, no se puede para decir you were en pasado, ni con ninguno. Solamente existe la contracción para estos dos. También más sencillo, ¿no? Porque la contracción, si vamos desde el inicio, del was not, perdón, es wasn't. Es decir, lo único que se hace es que sea una sola palabra y cambiar esa O por una comita arriba. Wasn't. I wasn't. Sigue significando lo mismo, sigue significando yo no era o yo no estaba. Simplemente que es la contracción. Son dos formas de ponerlo. Puedes decir I was not o I wasn't. Son dos formas de decir lo mismo. El significado no cambia, es el mismo. Y lo mismo pasa con los demás. Vemos que para contraer se pega la palabra y se cambia la O por una comita.
sería you weren't. Y si nos damos cuenta, esto ya se repite porque el was not ya estaba al inicio, was not, was not, was not. Y el were not, y en este aquí no, were not y were not. Es lo mismo. Cuando es was not es wasn't y cuando es were not es weren't. Así que en todo sería lo mismo, ¿no? Para decir él no era, él no estaba, la contracción sería he wasn't, ¿no? Lo mismo que estábamos haciendo. Ella no era, ella no estaba, she wasn't, es lo que estábamos haciendo. Eso no era o eso no estaba, it wasn't. Se pega la palabra una sola, las dos como una sola y se cambia el lado por la comita arriba. Nosotros no éramos o nosotros no estábamos, también lo que hicimos aquí. We weren't. Se pega la palabra y la comita arriba en lugar de lado. They were. Se pega las dos palabras y la comita arriba en lugar de lado. They weren't, ellos no eran o ellos no estaban. Eso sería en cuanto a las contracciones. Y para practicar, si quiero decir yo no era estudiante, yo no era, como se decía, I wasn't, ¿verdad? O I was not. I wasn't como contracción o I was not, ¿no? Hasta ahí estoy diciendo yo no era o yo no estaba. Bueno, en este caso yo no era, ¿no? Yo no era. Recordamos que para decir estudiante, lo que les comenté en la clase pasada, estudiante es student, pero en el inglés se agrega una A ahí, ¿no? Les comentaba que el por qué no sabría exactamente y no es importante tampoco, sino solamente se coloca porque es cosa del inglés. En el inglés suena bien, si suena bien, pues lo ponemos. I was not a student. ¿Cómo uno aprende esto? Simplemente leyendo muchas cosas en inglés y escuchando bastantes cosas en inglés. Se le queda que aquí iba una. I was not a student. No era estudiante. Yo no estaba en casa. Yo no estaba, era I was not, ¿no? O I wasn't también. Voy a usar las contracciones, ya que eso es lo más común que se escucha en el inglés hablado. Sería I wasn't. Yo no estaba en casa. Para decir en casa, recordemos que era at home. Tú no eras estudiante, tú no eras, se decía you weren't, ¿verdad? Entonces sería you weren't, you weren't. Estudiante, tenemos que era student, pero que se colocaba esa A, ¿no? You weren't a student, no eras estudiante. Tú no estabas en el parque, tú no estabas, pero you weren't también. Entonces sería you weren't, you weren't. Y en el parque recordamos que se decía at the park, de clases pasadas. You weren't at the park. Él no era estudiante, él no era, sería he wasn't. Entonces sería he wasn't. Él no era estudiante, student, pero recordemos la a student. Él no estaba, también era he wasn't. Y en el hospital recordemos que era at the hospital. At the hospital. Ella no era estudiante, recordemos que ella no era she wasn't, ¿verdad? She wasn't. Ella no era estudiante, student, pero recordemos que va la A, ¿no? She wasn't a student. Ella no estaba en el hotel, ella no estaba, también era she wasn't. She wasn't. En el hotel recordemos que era at the hotel. At the hotel. Eso no era un celular, eso no era, recordemos que era it wasn't, que es it wasn't también. It wasn't, eso no era. Y un celular, recordemos que se decía a cell phone, ¿verdad? Un celular, a cell phone. Ahí sí literal, ¿no? El a que es el un. Eso no estaba en la mesa, el eso no estaba, recordemos que era it wasn't. Sería it wasn't. Y en la mesa recordemos que era on the table, pero un en el sentido de so, de encima. Ahí son, on the table, en inglés. Nosotros no éramos estudiantes, recordemos que nosotros no éramos es we weren't, ¿verdad? We es nosotros y no éramos weren't. Perdón, aquí lo escribí mal. We weren't. Y cuando era plural, sí era de frente, ¿no? Students. Sin la, sino de frente. Students. Nosotros no estábamos en el restaurante, nosotros no estábamos, también era we weren't, el we que era nosotros. Y no estábamos, weren't. En el restaurante recordemos que se decía at the restaurant. At the restaurant. Ellos no eran estudiantes, ellos no eran, recordemos que es they weren't, el they que es el ellos, they, ellos. No eran, weren't, they weren't. Estudiantes, students.
ellos no estaban en el supermercado era they weren't. They weren't, para decir ellos no estaban tan bien. Y en el supermercado sería at the supermarket. At the super. Y eso sería nada más en lo que respecta al verbo to be en pasado en negativo de contracciones. Solamente falta verlo como pregunta y que veríamos el verbo to be en pasado. Hey, espero que el video te haya servido. Y si es que estás viendo esto antes del 30 de junio del 2026, estoy ayudando a las personas a aprender inglés gratis, aquellas que se unan a mi comunidad. He hecho un video de aproximadamente 1 minuto explicando cómo funciona, así que si te interesa saberlo, haz clic en el link que está en la descripción del video o que también está en el primer comentario fijado. Te veo ahí.